Un saludo para todos. Hoy siguiendo con las prácticas de la reducción de voltajes en tarjetas Tecom, vamos a ver cómo variar esos voltajes en una tarjeta Tecom 4K. Vamos a variar VGH, VGL1 y VGL2. Igual vamos a utilizar el programador, el RT809F, un cable que se armó acá en el taller y la computadora para hacer el proceso. Como pueden ver, en este mismo conector tenemos dos cables, este que es para Full HD y este otro que es para tarjetas 4K. Los dos están en el mismo conector y ese es el que vamos a utilizar. Igual para alimentar la tarjeta vamos a utilizar esta fuente de laboratorio ajustada en 12 voltios que la vamos a conectar en estos dos cablecitos que están acá. Aquí tenemos la punta positiva en el punto VGH, el cual tiene un voltaje de 27.9 voltios. Ahora estamos en VGL2, que tiene un voltaje de menos 14.96 voltios. Y aquí le pusimos la punta en VGL1, que tiene menos 6.98 voltios. Esos son los tres que vamos a variar para proteger el panel y prolongar la vida útil del mismo. Acá ya tenemos conectado el programador. Vamos a abrir el programa. Este es el programa para el RT809F. Vamos a darle clic en la función AutoISP. Vamos a ver si nos detecta el integrado. Ahí nos da una lista. El integrado que se va a modificar, el PMIC, sería este, SM4054. Lo marcamos. Le decimos que sí. Y vamos a darle leer. Ya ahí lo lee, nos dice que guardemos el archivo. Vamos a guardarlo. Y nos dice que ya fue salvado el archivo. Y ahí lo vemos, SM4054. Luego de eso nos vamos a donde dice buffer. Y aquí está la información que se sacó. En este caso tenemos la cuarta cifra que dice que es 09. Esa es VGH. Vamos a variarla y comprobar el voltaje. Ahí pueden ver que de 09 lo pasamos a 02. Ahora lo que procede es darle OK y reescribir la memoria. Vamos a darle clic a escribir. Y ahí se escribió la información. Aquí tenemos nuevamente en el punto VGH. Y vean que bajó a casi 23 voltios. De casi 28 bajó a casi 23. Con ese número que se varió, bajó casi 5 voltios. Volvemos al buffer. Esta sería la séptima cifra, aparece como 34. Esa es VGL1. Vamos a variarlo y hacer el mismo procedimiento. Lo dejamos en 24 y vamos a reescribir nuevamente la memoria.
Acá colocamos la punta en BGL1 y bajó a menos 5.3 voltios. Aquí tenemos BGL2 que está en menos 14.95 voltios. Vamos a variarlo hacia abajo. BGL2 sería ese que aparece como 15. Ese es la octava cifra. Vamos a variarlo. Vamos a ponerlo en 10. Damos OK. Y reescribimos la memoria. Ya colocamos la punta positiva en BGL2 y pueden ver que bajó a menos 12.4 voltios. Con esas reducciones de voltaje lo que se logra es prolongar la vida útil del panel y protegerlo de probables cortos dentro del mismo. Recuerde que estamos utilizando estos cables que se armaron aquí en el taller, que en este caso el de 4K se utilizan las patillas 18 y 19 para SDA y SCL, la línea positiva y la línea de tierra, y se conectan a esta piecita que es el conector DB15. Se dejan esos cables para alimentar la Tecon y así pueda trabajar. Lo estamos haciendo con el programador RT809F, igual se puede hacer con el RT809H y el programa que se utiliza para poder hacer las variaciones de voltaje en la tarjeta Tecon. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse, darle like, compartir, comentar y nos vemos en el próximo video.